Estamos en el centro de la ciudad de Junín, llegando a la sede de la Sociedad Italiana, un edificio que es patrimonio histórico y cultural y que cobijó los bailes y las romerías de principios de siglo. Hoy nos está esperando aquí quien le da vida con su talento y con su música, el maestro Ángel Faré. Bueno, y estamos llegando al salón y nos está esperando, lo están escuchando al maestro. Vamos a conocer la historia de Ángel Faré. Bienvenido, maestro. Gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias a usted por deleitarnos en este lugar, ¿no? Bienvenido, Ángel. Bueno, gracias por invitarme. La verdad por que es favor. un placer. Bueno, ponete cómodo. Bueno. Así vamos a arrancar a conocer un poco de tu vida. Pero contanos, primero, en el lugar en donde estamos. Este lugar que cobijó parte de la historia cultural también, ¿no? De nuestra ciudad. Seguro. Contanos, arranquemos por este lugar. ¿Puedo contar algo de este lugar? Contanos algo de este lugar. Bueno, primero estamos en el salón, lugar donde estoy ensayando con las dos bandas, la Juan Pedro Oviedo y la banda José Lucy. Pero en este lugar, en el año, yo tenía 14 años. No vamos a decir mucho los años porque si no después empezamos con problemas. Yo andaba por los 14 años que ya tocaba con la orquesta y demás. Y me invitaron a tocar al viejo Canal 2 era para un 9 de julio. Entonces tuve que venir a tocar, me dijeron que tenía que tocar un tango y que iban a bailar una pareja de tango. En aquella época nosotros, cuando yo empecé a tocar tenía 9 años con la orquesta típica. Y íbamos a los bailes, porque antes no había confitería, eran bailes, y se hacían concursos de bailarines, y había unos bailarines tremendos. Entonces, bueno, yo estaba muy acostumbrado a eso, a ver bailarines de tango, ¿no? Y bueno, vine a este lugar, subí, fui allá al rincón. Estaba el canal en ese momento, estaba en este piso estaba funcionando el canal. El canal 2 de Junín. Bien. Y entonces me pusieron una sillita por allá, yo tenía que tocar un tango y aparecen las dos parejas para bailar. Y me llamó mucho la atención porque yo estaba acostumbrado a ver en ese momento, bueno, el bailarín y bailarina. Y aparece una pareja normal, un varón y una mujer, pero había otra pareja que eran dos mujeres. Entonces, medio que me sorprendió, porque no estaba acostumbrado a ver eso. La mujer, ahora te voy a decir el nombre, en realidad estaba vestida de hombre, tenía un rodetito atrás y el funche, ¿no? Claro. Bueno, era Nieves Oro, en esa época recién empezaba con los ballet, y bueno, yo vine como te decía, año 1900, creo que 68, por allá era. ¿Esa fue la primera vez que Esa fue la primera vez que vine a este lugar y subí y vi que había un canal. Claro. Yo no sabía nada. Y ahora está transformado en un lugar cultural de la ciudad, del gobierno local, y es donde estás vos formando músicos. Y así, yo estoy acá ensayando y hago venir los chicos un rato antes.
les enseño. Bueno, es la actividad del director de la banda. Bien. Que ahora me vas a contar un poquito. Sí. Pero vamos a empezar a viajar en el tiempo. A ver. Así que ponete cómodo, Sí. Y te voy a invitar a que tomes el primer elemento que tenemos ahí. Este es. Ese es el primer elemento. A ver si lo abrís. No sé pintar por las dudas. No sé si es una lata de pintura. Vamos a ver qué es. A ver, ¿a qué época te lleva eso? ¿Qué época te puede llevar de tu vida un tarro? Un tarro. ¿Algún Sí, mira. almacén? A ver. Esto me hace acordar algunas cosas de hace. Cuando era muy chiquito. Volvamos en el tiempo, volvamos a cuando eras muy, muy, muy chiquito. Yo tenía unos abuelos que tenían camino al cuartel, que en aquella época era Ramón Hernández derecho, salías de la ciudad de Junín al cuartel. Ibas al campo, en realidad. Cruzabas la ruta y en mitad de camino entre la ruta y el cuartel había un boliche que se llamaba el Boliche El Gallo. El Boliche El Gallo. ¿Tus Sí. abuelos cómo se llamaban? Mi abuelo era Jerónimo Falcón y mi abuela Carmen Cusano, impresionante. Tranquila. Estamos viajando a esa infancia, a ese pequeño. En aquella época no se vendía como en el supermercado. Era como un supermercado, pero vos tenías que ir a pedir todo al mostrador. Entonces, bueno, nosotros los nietos, yo tengo una hermana y dos primas que pasábamos los fines de semana allá. Íbamos a la casa de los abuelos y era jugar y ayudarles a hacer alguna cosa, empaquetar la harina, el azúcar, ¿Atendías en bolsitas. o ayudabas? Ayudábamos. Ayudabas. Preparamos las bolsitas de medio kilo, le poníamos medio kilo de harina, le hacíamos un nudito, la atábamos con hilo, no había cinta scotch, Claro. la atábamos con hilo y bueno, le preparábamos para que vendieran y latas parecidas a esta, en realidad tenían caramelos y chupetines, y entonces, bueno, se abrían las latas, que eran cuadrados, y se sacaban de ahí los caramelos. Y mis abuelos vendían, por ejemplo, que veo el vidrio, las latas de chapa, que venían las masitas, entonces vos tenían un vidrio y vos ahí podías ver qué masitas eran y elegirlas. Entonces, bueno, en aquella época no se ponían guantes de látex, nada. Se metía la mano, se metían en la... Cuánto querés, se pesaba medio kilo y se llevaban las masitas así. Y nosotros, me acuerdo que en lo que sí le ayudábamos mucho cuando íbamos, era a preparar los pedidos. Como te decía, era un lugar de campo y venía la gente de alrededor, que venían en bicicleta, la gente que laburaba en los campos ahí alrededor, y le traían un papel con toda la lista para todo el mes. Entonces le preparábamos en caja todo lo que pedían, qué sé yo, fósforo, mecha para el farol, Claro. Todas esas cosas Todo. que se usaban antes. Y ahí me contabas de caramelos y chupetines, y ustedes eran muy chicos. Ahí Y éramos muy chicos. ¿Hacían alguna travesura? Sí, hacíamos de todo. ¿Te acordás de alguna? ¿Te acordás de alguna que nos hayan retado feo, que hayan hecho? Sí, mirá, yo tengo que confesar, era muy salvaje. Tremendamente salvaje. Confiese, a ver. Sí, era tremendamente salvaje. Salvaje de subirme a la planta, de esconderme, tenía un lugar preferencial allá en el fondo estaban ligustrini y muchas plantas, y ahí
cortábamos las ramas, por supuesto mis abuelos se enojaban, pero cortábamos las ramas, hacíamos chozas, techito, llamábamos los perros porque tenían perros, tenían criadero de chancho, era de todo. No, me dijiste que se llamaba el boliche El Gallo. El Gallo. ¿Por qué se llamaba El Gallo? Porque tenía un gallo arriba que era, antes estaban las veletas esas para ver de qué lado venía el viento. Y claro, arriba tenía un gallo, entonces le habían puesto boliche El Gallo. Boliche El Gallo. Y volviendo a cuando preparábamos Sí. los pedidos, Sí. acomodábamos todo y a mí me encantaba ir con mi abuelo, tenía una chatita, una forá, vieja, muy vieja era, pero me encantaba ir con él porque íbamos por los campos, iban llevando y bajaban la mercadería en cada casa. Claro, y repartías con todo. Se repartía, sí, y repartíamos con mi abuelo. Así que bueno. ¿Y travesuras ahí en el local? Y travesura en el boliche? local no, porque me tenían muy cortito. Muy cortito. Me Con las tenían. golosinas sobre todo. Sí, golosina y a veces algo comíamos. Alguna comían. Se divertían, bueno. Otra de las cosas que hacíamos, mira, la cigarrera, por ejemplo. Acomodábamos los cigarros. Era una claro. cosa de vidrio muy grande. Bueno, yo por ahí no sé las dimensiones, pero eran muy grandes. Y entonces se acomodaban, se rompían los paquetes que venían todos los atados de cigarrillo y se iban acomodando. Cada marca tenía su lugarcito, íbamos acomodando y entonces llenábamos la cigarrera para cuando viniese alguien, les iban vendiendo. Se levantaba la tapa y le iban vendiendo. Estamos todos en el boliche El Gallo, Sí. imaginándonos, viajando en el Sí. tiempo. Increíble. Y vamos a seguir un poco en aquella época de tu infancia. Yo te voy a invitar a que tomes el segundo elemento. Si querés, corremos un poquito el tarro. ¿Esto? Ese elemento. Si querés, ponemos A la para miércoles. adelante. Rompe, Pepe, rompe. Rompa tranquilo. Ah, Y a ver a dónde nos lleva eso. sí. A dónde nos lleva ese elemento. esto fue el culpable de que yo esté acá. Esto fue el culpable de que yo esté acá. Bueno, te cuento, mira. Vos sabés que... No conseguimos la original, pero, No, maravilloso. Divina, la voy a tener de recuerdo. pero te podemos llevar a esa época. Sí, divina. Vos sabés que yo, cuando tenía 4 años, Déjalo ahí en el piso. ¿No? mi papá, 4 años. 4 años, decide colocarnos la vacuna que le ponían en aquella época a los soldados para la gripe, toda clase de peste que había. Claro. Le preguntó al médico si la podíamos, si nos podían colocar la vacuna y por supuesto que el médico le dijo que sí, entonces nos llevaban. Yo tenía miedo porque te la ponían en la espalda. Y mi papá nos dijo a mi hermana y a mí que nos iban a poner en la espalda. No queríamos ir, en realidad no queríamos. Mi papá tenía una moto, nos cargó a los dos en la moto rumbo al cuartel a ponernos la vacuna. Entonces, pasamos por la casa de mis abuelos que eran de pasada. Claro. Paramos ahí. Y mi abuela ahí, te imaginas los abuelos que nos fueran a poner la vacuna, era tremendo ver un nieto que sufre. Entonces mi abuela dijo, bueno, si se ponen la vacuna y no lloran, yo te voy a regalar a mi hermana, le regalaba una muñeca y a mí me regalaba una guitarrita, como esta, un poquitito más chiquita, pero como esta, así. 4 cuerdas, esta tiene 6, muy avanzada esta, 4 cuerdas y de metal, claro. de metal, Ah, claro. durísima. Entonces, bueno, fuimos allá, nos pusieron la vacuna, vinimos contentos que no habíamos llorado y nos hacen el obsequio. Y cumplieron con el regalo. Y ahí arrancó mi vida de músico. Entonces inventaba canciones. Yo no me acuerdo que cantaba. ¿Nunca habías dicho nada de la música, ni de que querías una guitarra? No. No. Ese fue ese primer regalo que llega a tu vida. Sí, es más, yo todavía con la guitarra, con la música no había tenido nada. Entonces, me regalan la guitarrita y empiezo a inventar canciones. Y cantaba, yo cantaba. Te la regalaron tus abuelos. Me la regalaron mis abuelos. Tus abuelos.
Y una fiesta de fin de año, Sí. Las reuniones antes en fin de año eran tremendas, eran tíos, hermanos, primos, allá se juntaban todos, en la casa de mi abuelo se juntaban todos. Y un tío que se fue a vivir a Estados Unidos, casado con una tía mía, Mancini de apellido él, casado con una hermana de mi papá, me decían, tocate algo, flaco, porque yo era muy flaquito, ¿viste? Me decían, tocate algo, flaco, y yo lo primero que hacía así, ¿viste? Agarraba una silla, me paraba arriba de la silla y me ponía Con esa guitarra. con esa guitarra y a cantar. ¿Qué tenías, 5 o 6 años? Tenía 5 años. 5 años. Y entonces mi tío dice, che Ángel, le dice a mi papá, ¿por qué no lo hace aprender música a este chico? Y mi papá, no estaría mal. O sea que en el fondo el culpable no es la guitarra, sino tu tío. Mi tío, que fue el que se avivó de que podía ser músico. Y en la esquina de donde nosotros vivíamos, en el barrio obrero, venía un profesor, porque antes los profesores de música, la mayoría iban a las casas. Claro. Enseñaban a domicilio. Y en la esquina de mi casa, la familia Cuadrilátero, iba el profesor Mancuso. Y entonces Ese fue tu primer profesor. Mi primer profesor. Y Mancuso le dijo, fue a mi casa y mi papá le preguntó si yo podía aprender música. 5 años y 3 meses tenía cuando empecé. 5 años y 3 meses. Entonces Mancuso le dijo, mire, le puede aprender, pero usted le tendrían que dar una mano con la teoría, porque yo no sabía leer. En aquella época tampoco había jardín. No había jardín de infante. Claro. Entonces yo no sabía leer. Y entonces mi papá le dijo, bueno, sin ningún problema, porque mi papá tenía una deuda pendiente. Mi papá cuando era chiquito estuvo a punto de empezar a aprender a tocar el bandoneón. Cuando él tenía 9 años falleció el papá y mi abuela se tuvo que ir frente a donde está en la ruta 7 y 65, frente a donde está la YPF, en ese lugar vivió mi papá mucho tiempo. Y entonces no pudo estudiar. Y mi papá quería estudiar el bandoneón y con Mancuso, fíjate lo que es la vida. Y con él. Claro. Entonces mi papá, a medida que me empezaron a enseñar a mí, él le dijo al profesor que le empezara a enseñar. O sea que aprendían los dos juntos. Los dos juntos. Qué lindo. Y la teoría Sí. me llamaba a la mañana, se despertaba y me decía, bueno, venite. Claro, porque vos no sabías leer, escribir. Nada, Era chiquito. nada. Entonces, mirá qué paciencia, ¿no? Abría la teoría, decía, música es el arte, de combinar los sonidos, A ver, todos juntos, música es el arte de combinar los sonidos. Formando con él, y así, todo de memoria. Ese es tu papá, hacía Mi eso. papá hacía eso. Y después venía el profesor. Y después venía el profesor y me tomaba la parte teórica. Y con el bandoneón me fue mucho más fácil. Bien. Porque, en la teoría porque no sabía leer, pero en el bandoneón enseguida aprendí el nombre de las notas, enseguida empecé a tocar el bandoneón rápidamente. Sí, es muy difícil el bandoneón. Es muy difícil. ¿Cuál es el instrumento? Me voy a adelantar un poco, pero Sí. ¿cuál es el instrumento que para vos es el más difícil? Es el bandoneón. Es el De bandoneón. todos los que yo toco, De los que tocas. es el bandoneón. Es el bandoneón. Me acuerdo que a los 6 años, ¿Cuándo empezaste a tocar el bandoneón? A los 6 años empecé a tocar el bandoneón y Mancuso hacía cada fin de año un espectáculo acá enfrente, en el Teatro Italiano. Acá enfrente no, acá a una cuadra. A una cuadra. Sí, el Teatro Italiano. Todos los años presentaba a todos sus alumnos y tocaban en conjunto, de a 2 o 3. Entonces, varios años hizo lo siguiente, mirá, para que tengas una idea. Llegaba el momento que tenía que entrar yo. Entonces le hacía poner en el medio del escenario una silla y el banquito, pues yo usaba banquito, porque si no se me caía el bandoneón, ¿viste? Entonces ponían el banquito, la silla y el bandoneón. Entonces el profesor entraba de un lado, yo entraba del otro,
la gente cuando me veía entrar ya empezaba a aplaudir, no importa, Claro. si tocaba bien, mal, no importaba, No importaba. era la edad más que nada. Entonces él hacía esto, hacía así, mira, abría el bandoneón y mostraba que era más alto el bandoneón que yo. Un show tremendo. Tremendo. Y la gente no sabe cómo aplaudía. Después no me acuerdo si tocaba bien o mal, pero yo tocaba. No, toqué mi primer vals, fue Desde el Alma, que toqué. Te voy a hacer en una ese pregunta lugar. desde la ignorancia. Son todos del mismo tamaño, los Claro, bandoneones. No es claro. como las guitarras que hay más pequeñas, más grandes. No, son Bandoneón. todos iguales. Hay algunos que son de estudio, muy chiquititos, pero no se ven mucho porque no se han Exacto. usado. Así que esa altura, un poquito más alto, era el bandoneón que yo, ¿Cuándo empezaste a tocar? cuando empecé a tocar. Bueno, y te voy a volver un poquito para atrás ahora. Si te tengo que decir, ¿qué significó para vos esa primera guitarra de juguete, de regalo? ¿Qué significó? Con el tiempo, ¿no? Con los años que uno, Sí. ¿no? Cuando transita la vida y se pone en ese momento. Y por eso fue cuando te contaba que era primero el regalo de mi abuela, Claro. que la amaba mi abuela. Y segundo era que, como, yo no sé si ellos pensaron que a lo mejor me regalaban un chiche. Claro. Y en realidad, yo lo veía un instrumento. Te cambiaron la vida. Y me cambió la vida, porque a partir de ahí, a partir del bandoneón, como te decía, 6 años y empiezo a tocar el bandoneón. Y a los 9 años me dice mi papá, se le fue un músico, mi viejo hizo una carrera tremenda, porque él, a los 2 años de empezar a tocar el bandoneón, que empezamos juntos, Claro. con unos compañeros que tenía ahí de que también tocaban el bandoneón, entre todos los que estaban los alumnos de Mancuso, le dijeron de formar una orquesta y formaron un quinteto. Tu papá. Mi papá. Bien. Y empezó con un quinteto. Y cuando yo tenía 9 años, a mi papá se le va un músico, se le va un bandoneonista. Y los muchachos me escuchaban tocar a mí y dicen, ¿por qué no lo pone a tu pibe? ¿Y vos ¿Y tenías te parece? cuántos años? 9 años. Te voy a frenar ahí. Y vamos a abrir el tercer elemento. Porque me parece que estamos entrando un poquito en algo que quiero que compartamos. Ese elemento. 9. Hay 2 elementos, creo, ahí. A ver si vamos a encontrar. Porque me parece que es lindo de compartir. Esa imagen que nos imaginamos recién cuando nos contabas. Claro, Me la imaginé. sí. Acá está. Y ahí estás. ¿El banquito? El banquito, como te ¿por qué? decía. Porque se me caía Porque el no bandoneón. claro, se te Claro, caía. no llegaba los pies a la silla. Y este fue el primer bandoneón que compró mi papá. Que lo usaban los dos, Que ese. lo usábamos los dos. Al principio lo usábamos. Imagino los dos. carísimo tener un bandoneón. Claro. En aquella época a lo mejor no era tan caro como ahora, porque ahora no hay tantos. Antes había muchos dando vueltas. Ah, mira. Entonces, si bien es cierto, eran caros, no eran tan caros. De cualquier modo, este fue el primer bandoneón que tuvimos, que lo tocamos juntos. Y después él se compró un bandoneón. Ahí tenías 9 o tenía. ¿Cuántos años tenías? No, acá era un poquito más Un poquito grande. más Acá estaba en... ¿Ya habías tocado en la banda? No, acá... En la banda de tu papá. No, espera. Acá yo tendría 8 años, 7, 8 años, más o menos. Todavía no había empezado a tocar en orquesta. Lo que sí ya había empezado a tocar en los conciertos, porque era todos los años después. Los conciertos eran todos los años. En el teatro italiano. Todos los años nos preparábamos para eso. Y Mancuso juntaba 90, 100 músicos. Eran 40, 50 acordeones y 50, 60 bandoneones. ¿Te hiciste amigos en aquella época? Sí, muchos. Bueno, entre los profesores, entre los músicos, por ejemplo, Oscar Farías era alumno de Mancuso también. Y después quedé con un montón de gente. Por ejemplo, en la banda municipal de adultos, hasta hace un tiempo estuvo Bertaco, que él tocaba el acordeón y yo tocaba el bandoneón. Y quedamos con una amistad de toda la vida. A ver, con los 100 músicos no te podés hacer amigo e ir a visitarte,
pero sí en el lugar donde uno va, reconocerse y saludarse, por supuesto. ¿Y ahí? Y esta orquesta, esto fue tremendo. ¿Esa era la orquesta? Este fue uno de los sí, este fue el quinteto típico Tiempos Viejos que dirigía mi papá. Acá estábamos tocando en los carnavales de Alem. Alem hacía unos carnavales extraordinarios. Y ahora te voy a decir, iba toda la zona y te voy a decir por qué. Porque tenía algo que era tremendo. Antes de los bailes se hacía un corso. Claro. Iban, no es como ahora en Lincoln que se hacen toda esa figura y demás. No, se disfrazaba uno. La persona se disfrazaba y salían. Iban todos disfrazados. Iban todos disfrazados, claro. Pero ese no era el caso. El tema era que en un momento salían unas camionetas, unas chatitas en aquella época, con baldes de agua, con tachos con agua, y empezaban a los baldazos y harina. Agua y harina, pero no te puedo decir la cantidad que era. ¿De porque qué año estamos hablando? Todo el mundo quedaba así. Qué lindo. Yo acá tenía 18 años. 18 años. Más o menos, 17, 18 años. Qué lindo, qué lástima que se haya perdido eso. 72, 70, 72. Y se iba toda la zona. Mirá, 69. En el 69. 1969. En ese año. Bueno, nosotros fuimos muchos años a tocar a Alem porque se hacían esos carnavales y después la gente, así como estaba toda sucia, entraba al baile y bailaban y seguían el agua, seguían harina. Era una cosa tremenda. Quedaban las calles blancas. Era impresionante cómo se jugaba. Lindo. Y no había nadie que se enojara. Claro, y bueno. Iban a eso. No como ahora que te tiran papel picado, espuma. No, antes era agua y bueno, en este lugar. En ese lugar. Yo voy a volver al bandoneón. ¿El bandoneón era porque tu papá quería el bandoneón, porque vos querías tocar el bandoneón? ¿Por qué arrancaste con el bandoneón? ¿O de casualidad? No, porque como yo era muy chiquitito, el acordeón también me era muy grande. Entonces le preguntó al profesor qué podía hacer y le dijo, mire, lo más práctico sería un bandoneón. Inclusive el Mancuso le preguntó si había posibilidad de conseguir, viste que yo te dije que hay unos de estudio que son más chiquititos, pero no se conseguían y bueno, entonces empecé con el bandoneón normal, que estuvo bueno. Y yo no tocaba, el bandoneón se toca con este dedo afuera, con el pulgar afuera, se toca así. Y como tenía las manos tan chiquititas, yo tocaba con toda la mano adentro, así tocaba, para poder llegar, si no, no llegaba a las notas de afuera. Así que tocaba con los dedos así. Y después con el tiempo me acostumbré a poder poner la mano como era. Y me dijiste que esa primera orquesta de tu papá se llamaba Tiempos Viejos. La orquesta típica Tiempos Viejos. ¿Y el nombre de dónde venía? ¿Te acordás? Sí, le pusieron Tiempos Viejos porque era también el título de un tango. Hay un tango que se llama Tiempos Viejos. Ya. La primera vez que te subiste, me dijiste, no, el primer escenario era la sillita. Claro, la sillita. Ese sí, ahí se notaba que te gustaba el escenario. La sillita. Sí. Que tu abuelo, me contaste. Sí. Que te hacía. Mi abuelo, como tenía, era ramos generales y al lado un bar. Entonces tenía un bar y cuando iban a tomar, a jugar a las cartas, me llamaba y me hacía tocar y yo le decía, bueno, tócate algo, flaco, tócate algo con la guitarra. Entonces yo buscaba una sillita, me subía y le mandaba. Eso mi primer escenario. Tu primer escenario. De 4 patas. El segundo escenario, entonces, bueno, el primero delante de mucha más cantidad de gente fue en el teatro. Fue en el teatro. En el italiano. Sí. Que yo veía, en realidad todos me decían, no tenés miedo, no tenés temor, no tenés... ¿Te ponía nervioso o no? Dos cosas. Primero que yo entraba y como me daban todas las luces y era chiquito, para mí era la boca del lobo, allá no había nadie. Claro. No había nadie, veía 2 o 3 filas y no veías a nadie. Y segundo, para mí era como jugar en realidad, porque tampoco tenía ninguna responsabilidad. Era distinto. Claro. Si yo tengo que subir al teatro a tocar solo, es una cosa porque tener la responsabilidad de tantos años que venís a tocar. Pero en ese momento era un juego. Entonces, y lo disfrutabas, ¿no? Pero para mí era maravilloso tener que tocar. Qué lindo. Me encantaba. Y este camino de la música, ¿no? La juventud, Alem, ¿se te dio en algún momento decir, bueno,
viste, 18, 16, 17, esto no es lo mío, no sé, quiero tirar la música por la ventana? No. No, nunca. 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 Tirar la pala a lo mejor sí, No. pero la música no, nunca. Nunca se te cruzó. El esfuerzo, ¿no? Porque me imagino que también tenías que llevaba Sí, sí. mucho sí. estudio. A mí se me complicó mucho el camino de la música cuando yo elegí entrar al ejército. Elegí entrar al ejército porque, mira, a los 18 años descubro un instrumento maravilloso que es el saxo. A los 18. Son los dos amores musicales, saxo y fuelle. Ahora, ¿qué pasa? Descubro, había un tal Fausto Papetti en aquella época, no sé si alguna vez lo escuchaste, posiblemente no, por tu edad, pero los de mi edad se van a acordar. Estaba Fausto Papetti, que apareció con un saxo y yo me compraba los cassettes para escuchar sus temas, ¿no? Entonces, me había enamorado de ese instrumento. Y frente a donde yo vivía en Bolivia, Casa 4, en el barrio obrero, y enfrente estaba un lugar donde había una casa de admisión de chicas. Entonces, cada 2 o 3 fines de semana venían la banda del ejército a tocar. Cuando escuchábamos la banda, todos los pibes del barrio íbamos donde estaba la banda. Claro. Y entonces vi que ahí tenían instrumentos de viento y que había saxo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para tener un saxo? Porque era mucho más caro que un bandoneón. Claro. Entonces, bueno, decidí entrar a la banda del ejército Para poder tocar para el tener un instrumento. saxo. Entonces entro a la banda del ejército y bueno, pero esto, si bien es cierto que el ejército me dio muchas posibilidades en lo musical, también es cierto que se me complicaba cuando me tenía que ir a tocar. Yo he hecho cosas increíbles. ¿Cómo te puedo decir? Mirá, si querés te cuento una anécdota. Contame, me encanta. Hermosa, una anécdota hermosa. Nosotros yo tocaba en un grupo, tuve varios grupos de rock y demás. Tocaba en un grupo que se llamaba Vida. Y nosotros íbamos a un lugar que se llama Piedrita. ¿En Villegas? No. Claro, cerca de Villegas. De Villegas creo que son 40 kilómetros. Piedrita. Partidas, sí. Ahí iba Vida y se llenaba el baile. Éramos los Rolling Stones de la época. Sí, tal cual. Entonces siempre nos llamaban porque sabían que no les fracasaba el baile. ¿Quiénes formaban la banda? Y la banda formaba unos músicos orquesta, banda. No, una banda. Una banda. Sí, una banda de rock. Mira, Jorgito Gallardo en guitarra, Omar Mérez en batería, el Negro León en bajo, el Negro Mijan en teclado y bueno, yo hacía saxo y clarinete, tocaba los dos saxos, tenor, alto y clarinete y flauta traversa. Y bueno, esa banda era tremenda. Fuimos a Rosario, fuimos a Mar del Plata, anduvimos por todos lados. Ahora, la anécdota en ese lugar es la siguiente. Nos habíamos hecho muy amigos de la comisión y de la pibada allá. Entonces, cuando sabían que íbamos, nos llamaban por teléfono y nos decían que fuéramos, que nos estaban esperando con lechón, con cordero, siempre. Entonces juntaba una barra de 15 pibes jóvenes de la edad nuestra y comíamos, estábamos ahí, está fabuloso. Y un día me toca ir con la banda del ejército a Piedrita. Y la banda de rock tocaba en Rosario. Ah. Los muchachos de acá iban a salir tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde. Habían calculado que en ese horario salíamos, porque en aquella época también había que ir y preparar los equipos, armar todo el sonido. Claro. No es que antes te ponían el sonido como ahora. Había que remarla y mucho. Entonces, cuando vamos con la banda, yo le había dicho al maestro que estaba, mire que yo necesito volverme, no, quédese tranquilo, vamos a la mañana, tocamos y después nos volvemos. Bueno, bárbaro. Llegamos, sí, llegamos, quédese tranquilo. Cuando estamos allá, le avisa a la gente que el intendente le había pedido que se quedara a tocar en el almuerzo, y si nos quedábamos a tocar en el almuerzo, se hacían las 4 de la tarde allá. Entonces yo estaba muy preocupado. Y uno de esos chicos, que eran amigos nuestros, que íbamos a tocar y demás, le pide permiso en un momento que estábamos
¿cómo que llama? Habíamos dejado de tocar una marcha y vino uno de mis amigos, estos de Piedrita, y le dice, maestro, ¿puedo saludarlo? Sí, ¿cómo no vaya? Ángel, te veo preocupado, ¿qué te pasa? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien. Digo, estoy preocupado, digo, porque vos sé que, digo, pensaba llegar para irme con la banda y... ¿Pero por qué no te vas a poner? Y no, porque acá nos tenemos que quedar, toda la historia. Dice, aguantame media hora. Media hora. Sí, ¿qué pasa? ¿Te animás a volar? Sí. ¿Cómo no voy a volar? Sí. Bueno, dice, aguantame un ratito. Se va y vuelve. Y me dice, mira, si no tenés problema, cuando termine de tocar acá, y yo le dije a mi papá, me presta el avión y te llevo a Junín. ¿Qué? Te llevo a Junín. Así llegá con los muchachos. ¿En serio me decís? ¿Nunca te había subido un avión? No, nunca me había subido un avión. Tampoco pensaba que este loco tenía un avión. Claro. Bueno, entonces le dije al maestro, mire, si usted no tiene inconveniente, yo me voy y me llevan. ¿Qué? ¿Se va en avión? Sí, me voy en avión. ¿Qué quiere que le diga? Una avioneta, ¿viste? Llegamos, mirá, terminamos la actuación, la banda se quedaba, bueno, está listo, váyase. Me viene a buscar el pibe, me llevan a camioneta, se estaban comiendo un asado que no te cuento, pero bueno, tuve que pasar de largo, en el medio del campo. Y nos subimos a la avioneta y cuando veníamos viajando, fue en la época en que se había inundado tanto Lincoln, bueno, no, sí. No sé si vos te acordás que yo, bueno, fue una época de mucha inundación. Así que nos vinimos en la avioneta y cuando estábamos por Lincoln más o menos, le pidió permiso para bajar acá y le decían que no podía bajar, que no tenía permiso para volar, que no podía, ¿no? Entonces dijo, no, pero yo voy con un militar, tiene que bajar urgente, qué sé yo, le dio el número, como es el nombre mío, qué sé yo, que era de acá del ejército, ¿tá? Lo dejaron bajar, así que me dejó acá y se volvió. Y llegaste. Y esas cosas, digo, ¿cómo puede ser que una persona te pueda llegar a interesarle tanto tu vida como para decir, le pido la avioneta a mi papá, me subo al avión, lo traigo y me vuelvo? Esas cosas que vos decís, qué sé yo, el afecto por la música. Exactamente. Bueno, y pudiste hacer las dos cosas. Pude hacer las dos cosas. Qué lindo.